Hola, hola. Bueno, a todos los que están en el podcast, muy buenos días. Les damos un saludo. Espero que tengan una excelente mañana, un muy buen arranque del día. A la gente de Instagram también un muy buen día. Y en Facebook estamos lanzando la entradilla. Pero sean todas y todos bienvenidos en los que nos hacen favor de escucharnos en el podcast y los que van o pueden ver después la transmisión que tenemos en Instagram. Soy Fernando Hernández Avilés de Genera Cambios y de Resiliencia México y me encanta mucho saludarlos. Pues hoy vamos a platicar tres temas muy concretos y rápidos para que tengan con qué arrancar el día y puedan platicar con la gente a su alrededor, puedan considerarlos para ustedes y además puedan también, pues como tener un poquito más de información. Perdón. El primer punto con el que quiero arrancar es claro, mandarles y desearles que tengan un excelente día, que recuerden que estamos en todas las redes sociales, que nos encontramos en el podcast Genera Cambios, en Spotify, en Google Podcast, en iPod Podcast y también en Spreaker, que nos pueden encontrar en Instagram en Genera-Cambios y en Facebook en las diferentes páginas que tenemos, principalmente en Genera Cambios y en Resiliencia México. Pues bien, el primer punto que quiero puntualizar para compartirles y que tengan para arrancar un excelente día tiene que ver con tres puntos que quiero que consideren cuando hablemos de resiliencia. La primera y el punto más importante es que justo cuando estamos en situaciones de crisis, cuando nosotros nos encontramos como ante un desafío que requiere que de una u otra forma encontremos la manera, a veces consciente o inconsciente, de superar eso adverso, aprender y crecer, definitivamente un punto que tenemos que dejar de lado de la vieja definición que existía de resiliencia es el tema de volver atrás o de saltar hacia atrás, ¿no? Cuando empieza a estudiarse todo lo que es la resiliencia, se habla mucho y se toma de hecho la palabra del latín resilio, que quiere decir saltar hacia atrás o volver atrás, y hacía referencia mucho a que cuando nos encontramos en una crisis, se abre esta ventana de oportunidad de que aunque la situación sea muy adversa, aunque nos desafíe mucho, nosotros tengamos los recursos para resistir, que era una de las palabras también que se utilizaba mucho al principio del concepto de resiliencia, resistir eso adverso que nos está pasando y que podamos regresar al estado original viéndonos lo menos dañado posibles. La realidad es que resiliencia como tal, conforme se avanza en el estudio del concepto y en su aplicación, no significa que nosotros volvamos atrás, ni significa que tengamos que regresar atrás para salir fortalecidos después con más fuerza. Justamente es un proceso que, bueno, este es el primer punto, no quiere decir que nosotros tengamos que volver atrás o que tengamos que regresar atrás, sino es un proceso. Y es un proceso dinámico que entonces nos hablaría de la oportunidad de que todas y todos podemos construir resiliencia, aun cuando no nos estemos dando cuenta y en diferentes escenarios de nuestra vida. No es tan determinante como el hecho de hay personas que son resilientes y hay personas que no son resilientes, sino al ser un proceso podemos identificar algunos recursos o habilidades que nos permitan justamente para ciertas situaciones identificar cómo puede darse ese proceso, qué mecanismos personales tenemos para poder entender la situación, para poder aprender de la situación, para poder identificar un mejor uso y una mejor aplicación de los recursos personales que tenemos y entonces empezar a construir nuestro proceso de resiliencia. Ese es un punto importante. Y un tercer punto que quiero reforzar demasiado, que me preocupa mucho cuando estamos hablando con especialistas o cuando estamos hablando con gente respecto al tema de construir resiliencia y desarrollar resiliencia de otras personas, es que estamos hablando de lo más sensible y de lo más delicado que puede estar viviendo una persona respecto al hecho de que se puede enfrentar a una situación adversa y determinantemente tenemos que facilitar condiciones de desarrollo y facilitar implica un proceso de salirme de mi persona, concentrarme en las necesidades de la otra persona y determinantemente no ser o no tratar de construir y de facilitar esa resiliencia a partir de mi misma experiencia, sino mi misma experiencia ponerla al servicio de entender que es muy probable que la otra persona verdaderamente y genuinamente no alcance a identificar qué tan fuerte es la crisis, pero mucho menos con qué recursos va a superar un problema o un desafío, cómo va a salir adelante de esa situación. Y ahí es donde nosotros tenemos que facilitar, esto es, tengo que llegar a facilitar condiciones con base en mi experiencia para que la otra persona pueda identificar los recursos que tiene, qué aprendizajes puede elaborar y acompañar emocionalmente en un momento en donde determinantemente es muy probable que la persona tenga mucho desgaste, que la persona esté muy cansada, que la persona esté emocionalmente incluso a veces
no nada más cansada, sino también devastada, y que por supuesto que todo lo que pueda alcanzar a ver de ella misma pueda verlo desde una perspectiva no favorable e incluso negativa. Entonces, si yo no me concentro en facilitarle condiciones muy humanas a esa persona y yo procuro, quiero intentar asumirme como quien va a llevarle los recursos, va a llevarle las formas y los modos para entender y superar su situación adversa, pues estoy siendo y rompiendo con uno de los principios de resiliencia, que es yo tengo que acompañar y facilitar condiciones a esa persona en un momento muy importante para ella, desde una perspectiva en donde me concentre en esa persona y no en mí, y sea muy humano en el proceso, que se personalice demasiado lo que está viviendo y verdaderamente le dé algunos elementos que sin transgreder esa barrera y esa identidad que pueda tener la persona, le sirvan, le sean de utilidad para entender y para tratar de bajar el nivel de desgaste emocional que tiene, pero también para que entienda que en mí puede encontrar a alguien que busca facilitar y no a alguien que va a llegar a decirle y a establecerle las condiciones de un cómo debería ser porque tú no alcanzas a darte cuenta de eso. Entonces, estos tres puntos son muy importantes que los tengamos en cuenta porque de repente la palabra se vuelve y la hacemos de uso corriente y la empezamos a utilizar como si determinantemente todo tuviera que ser así. La realidad es que no. En nuestra vida hay muchos procesos también, aparte de la resiliencia, que justamente son exitosos o de bienestar y que no implica, aunque estemos en una situación adversa, que no implica que tengamos que ser resiliente como sinónimo de realización en la vida, aún en situaciones adversas. También ese es otro punto muy, muy importante. Entonces, ese tema es muy fino, muy importante y hay que darnos esa oportunidad, ¿no? El segundo punto, el tema del cambio, que justamente va muy apalancado con la idea de resiliencia, y es, hagamos un ejercicio muy básico. En este momento, post-COVID, porque son dos de las líneas que trabajamos constantemente, son como la marca de la casa. En este momento, COVID, post-COVID, entre que salimos, no salimos, hacernos preguntas muy concretas respecto al tema del cambio. ¿Qué condiciones se están generando a mi alrededor para que yo tenga que cambiar la forma y la manera en la que estoy haciendo algunas cosas e incluso los objetivos? ¿Y qué condiciones yo puedo establecer para determinar un cambio a partir de lo mismo que yo quiero y que yo sí puedo hacer, ¿no? O sea, cuáles no puedo controlar y cuáles sí puedo controlar. En muchas ocasiones, cuando tengo la oportunidad de platicar esta perspectiva del cambio, esta bendita resistencia que tenemos a, no, es que no me quiero mover de aquí, es que me siento seguro, es que no veo condiciones hacia donde quiero irme. ¿Por qué tener que esperar a la perspectiva de que se presenten condiciones externas a nosotros para tener que dar una respuesta y una reacción? ¿Y cuáles en este momento que tenemos ahorita, que casi cerramos el séptimo mes del año, cuáles yo sí podría establecer condiciones más o menos controladas de lo que quiero hacer para mi cierre del año? ¿Y qué diferencia hay entre los dos escenarios? Por un lado, ser muy flexible en entender que habrá muchas condiciones que nos van a exigir un cambio, aunque no sea de la forma en la que lo estamos esperando, pero que implica una respuesta de nosotros, y cuáles yo puedo tratar de empezar a anticipar a partir de identificar qué quiero lograr, que sí podría ser, aún con las condiciones actuales, y que se vayan vinculando las dos, porque si no, generalmente la resistencia de no, es que esto va a cambiar solo, es que no necesito mover nada ahorita, el no querer anticipar hechos porque pueden parecer complejos o dolorosos, pues determinantemente sí va a tener en algún momento un desgaste muy fuerte, y determinantemente lo que tiene el cambio es que sí nos forza a cambiar con nuestra participación activa o no, y ahí es cuando en muchas ocasiones tratamos de reaccionar, y en un hecho como el tema de lo que estamos viviendo incluso en el marco de salud, ¿por qué no tomar prácticas de cambio como el uso del cubrebocas, como cuidarme con la sana distancia, como tratar de no reunirme con la gente por muchas ganas que tenga, cuando eso implica un proceso incluso de cambio en mi beneficio, pero para no tener que después estar reaccionando y decir, carajo, ya me enfermé, se enfermó alguien, no fui responsable? Es un ejemplo muy básico, pero es un ejemplo muy potente de lo que nos puede pasar si nosotros no empezamos a darnos cuenta de que si hay condiciones que de repente el mismo entorno, los mismos escenarios que vamos viviendo nos van a exigir un cambio, pero que también hay algunos que nosotros podemos ir previendo para ver cómo lo trabajamos, ¿no? Y eso me lleva con un tercer punto que quiero compartirles para que estén atentos al rato a las redes sociales, y por ahí lo vamos a compartir hacia el mailing, medios y redes sociales, una campaña que a partir de la dirección de Lidia Gutiérrez, del equipo de Amerce, vamos a hacer una campaña muy concreta y muy chiquita respecto al tema del uso de cubrebocas, en donde vamos a reiterar y reforzar esta oportunidad que implica el que yo pueda hacer algunos cambios
en mis hábitos diarios respecto al cuidado de la sana distancia, de protegerme, de proteger al otro y de entender que incluso el uso del cubrebocas en este momento tan importante es vital, pero que también puede ser en beneficio mío y beneficio de los demás, y que no implica que esté perdiendo mis libertades, que no implica que tenga que estar cambiando y que lo vea como algo drástico, sino que implica una forma diferente de hacerme responsable de mi salud y de la salud de los demás, ¿no? Entonces, esta campañita del uso del cubrebocas tiene dos líneas, una línea de adultos y una línea de niños y niñas, y esta parte va a estar bastante padre porque tenemos algunas niñas y niños de la asociación en donde nos van a compartir algunos mensajes de, pues ponte pilas y trata de cuidarte porque así como tú también nosotros estamos cansados, así como tú también nosotros estamos estresados, así como tú también nosotros quisiéramos regresar a nuestras actividades normales, pero tú eres el adulto responsable. Y entonces en esta parte de ser el adulto responsable, pues claro que tenemos que empujar ese cambio y claro que tenemos que empujar esta perspectiva de resiliencia y creo que se empalma perfecto. Y ya para ir dando una línea de cierre, también recuerden que hoy jueves, todos los jueves, tenemos el tema de masculinidades con Jorge Jiménez de Isonomía en las redes sociales de la Asociación de Isonomía y las Hermanas. Y el tema de masculinidades no es algo que nosotros hablemos mucho respecto al trabajo que hacemos, pero trabajamos mucho con el tema de programas hacia el tema de la prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer con algunos programas estatales. Por ahí estaremos trabajando algunos programas para cierre de año. Hemos tenido unos buenos impactos a nivel estatal en ciertos estados que ya les compartiremos, pero determinantemente es asombroso y por eso es tanto énfasis en tener a través de la mano del especialista que es Jorge Jiménez de Isonomía y que todos los jueves podamos platicar de esto, es bastante impactante cuando te encuentras ante el escenario real como nos ha tocado manejarlo en los estados con las poblaciones, tanto con las poblaciones tripartitas, gobierno como Estado, sociedad civil e instituciones en beneficio de toda una población, tanto femenina como masculina, que tenemos que hacernos responsables de cambiar el enfoque de nuestras violencias hacia la mujer, y por ahí viene el tema de masculinidades, pero determinantemente es muy fuerte un tema que va muy de la mano con nuestras creencias, que va muy de la mano con el temor de generar cambios que nos permitan crecer, porque pareciera que estamos perdiendo condiciones que nos hacían tener cierto estatus o que nos daban ciertos privilegios, y justamente de eso se trata. Y yo creo que el tema del COVID, si lo vinculara con el tema de cambio, privilegios y resiliencia que hablaba ahorita, para ir recapitulando, el tema de resiliencia no se trata de volver atrás, determinantemente eso fue en el inicio, se toma de la palabra resilio, es la capacidad que tiene el ser humano de volver atrás, superar una situación adversa lo menos dañado posible, pero la realidad es que va más allá y es un proceso de apropiación responsable donde se implica un cambio, donde implica un proceso de entendimiento de mis habilidades y donde implica que determinantemente lo único que tenemos certero respecto a nuestro desarrollo humano desde que somos pequeños es que va a haber diferentes cambios, pero también lo único que tenemos certero es que podemos aprender y podemos enseñar una forma diferente de cómo y quiénes somos respecto a los cambios que nos están pasando, ¿no? Entonces, esta parte es importante, voy a ir tocando mucho el tema de estas consideraciones de resiliencia, esta perspectiva de cambio y vinculándolo con escenarios que se están dando reales, porque eso es lo único que sí podemos hacer nosotras y nosotros. Y si nosotros no nos vinculamos con esa parte, pues es complejo, porque entonces seguimos manteniendo malos patrones de resistencia, seguimos manteniendo un heroísmo de superar lo adverso contra toda batalla cual sinónimo de éxito, cuando a lo mejor ese proceso o esa idea puede ser muy desgastante, muy cansada y muy violenta, y al final de cuentas los hechos importantes en nuestro entorno social se mantienen. Es impresionante el tema de cómo se está dando el desgaste y el que se van acabando los ahorros, por ejemplo, que tenemos muchos países y muchos ciudadanos en América Latina, el tema de que de repente estamos muy presionados porque no tenemos certeza psicológica de lo que viene, el tema de que escenarios de violencia se aumentaron demasiado. Entonces, va mucho en esa idea la plática breve de hoy, como para que la reflexionemos. Llévense eso para que lo puedan compartir. No se pierdan esta campaña que vamos a estar platicando de la mano de Lidia Gutiérrez. Vamos a tener también el tema de justo masculinidades hoy. Y nada, que vamos a ir manejando y compartiendo diferente información y técnicas en los diferentes espacios, iniciando todas las mañanas por acá, con el tema justamente de esto que nos acerque a construir una resiliencia responsable, que nos acerque a entender cómo podemos participar de nuestro cambio activamente de forma apropiada
y que nos permite humanizar el acompañar a otras personas. Recuerden que estamos en el podcast en Genera Cambios, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y Spreaker, que les mandamos un saludo para los que nos escuchan por allá. En Instagram les agradezco, por allá veo a Pati, Marco, mi querido Germán, Erika, a todos los que ven de repente el video también por Instagram, un fuerte abrazo. Y en redes sociales, en todas las redes sociales hermanas de la asociación, también tanto en la Disonomía Genera Cambios y Resiliencia México, reciban un fuerte abrazo, que tengan una excelente mañana. Y sí comento, cuando en la mañana no arranco con el en vivo de la mañana de inicio un día con cambios y resiliencia, es porque seguramente me estoy trasladando de una ciudad a otra por las actividades que hacemos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, voy a evaluar si en la mañana no se puede un día de viaje, a ver si lo hago más tarde, pero la idea es que no quiero que se pierda la esencia de arrancar un día justamente con cambios y con resiliencia. Pues entonces a todos los del podcast les mando un fuerte abrazo, a toda la gente de Instagram les mando un fuerte abrazo y en redes sociales también que tengan un excelente día, que tengan un excelente jueves y no se pierdan al rato el programa de masculinidades, la campaña y reflexionen sobre esto que les estoy compartiendo de resiliencia y compártanlo con su gente. Que les vaya muy, muy, muy bien. Un fuerte abrazo. Soy Fernando. Cuídense mucho. Bye.